Existen 7 cambios de mentalidad extremadamente sutiles que separan silenciosamente a los hombres que construyen riqueza y poder real de los que pasan toda su vida atrapados trabajando sin avanzar realmente. Y no te digo esto para motivarte artificialmente. Te lo digo porque he visto este patrón repetirse una y otra vez. Hombres inteligentes, disciplinados y trabajadores se estancaron durante décadas. Mientras otros, que aparentemente no eran mucho más brillantes, terminaban construyendo libertad, influencia y apalancamiento real. La diferencia no era suerte, ni talento puro, ni siquiera esfuerzo. Era una mentalidad estratégica. Era la forma en la que interpretaban el tiempo, el valor, el dinero, el riesgo y, sobre todo, la forma en la que se interpretaban a sí mismos. Y voy a ser completamente honesto contigo desde el principio. Si todavía no estás operando a un nivel alto, algunas de las ideas de este video probablemente te van a incomodar. Tal vez incluso te irriten. Pero eso no es una mala señal. De hecho, muchas veces esa es exactamente la señal correcta. Porque el crecimiento real no aparece cuando escuchas algo con lo que ya estabas de acuerdo. El crecimiento aparece cuando una idea genera fricción dentro de ti. Cuando golpea una parte de tu identidad que todavía estaba dormida. Hace un tiempo escuché una regla simple sobre cómo dominar cualquier área de la vida. Decía algo así: si alguien ya está haciendo lo que tú quieres hacer, no copies únicamente su comportamiento superficial. Copia 3 cosas. Primero, sus creencias, lo que asume que es posible. Segundo, su orden mental, cómo organiza decisiones dentro de su cabeza. Y tercero, su postura, cómo se comporta bajo presión. Este video trata sobre la primera capa, las creencias. Porque si tus creencias están mal alineadas, tus acciones eventualmente también lo estarán. Y seamos sinceros. Si estas ideas ya tuvieran sentido completo para ti, tus resultados probablemente ya lo reflejarán. Maquiavelo entendía esto hace 500 años. Si hoy entrara a un espacio moderno de coworking y viera una habitación llena de hombres frente a laptops trabajando jornadas absurdas, publicando frases motivacionales entre llamadas de Zoom y viviendo permanentemente ocupados, no se sentiría confundido. Se sentiría entretenido. Porque reconocería inmediatamente algo que la mayoría todavía se niega a aceptar: muchos hombres se están moviendo, pero sin dirección. Están ocupados, pero sin estrategia. Están agotados, pero sin progreso real. Maquiavelo vio exactamente el mismo error en Florencia. Hombres confundiendo actividad con avance. El siglo cambió. El error no. Por eso, si algo de este video empieza a incomodarte, ahí es exactamente donde comienza el verdadero trabajo. Porque como dijo Maquiavelo, los hombres rara vez cambian hasta que la incomodidad los obliga, porque el hábito siempre se siente más seguro que la verdad. Pero la comodidad no te protege. Solo hace que el deterioro se sienta suave mientras ocurre lentamente frente a tus ojos. Y todo empieza con la forma en la que te ves a ti mismo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que muchas personas viven agotadas no porque les falte potencial, sino porque jamás corrigieron las creencias que gobiernan silenciosamente sus decisiones? Te leo en los comentarios. Si este tipo de contenido ya está cambiando la forma en la que entiendes el dinero, el poder y la estrategia mental, suscríbete ahora mismo. Aquí no venimos a repetir frases vacías de motivación, venimos a construir una mentalidad que produzca resultados reales. Porque el primer cambio destruye una mentira que casi todo el mundo vive al revés. La identidad no nace después del éxito. Nace antes. La inversión de la identidad. Este cambio alteró completamente la forma en la que veo la vida, el dinero y el poder. Y probablemente ya escuchaste esta idea antes. Ahí está justamente el peligro. Mucha gente escucha conceptos profundos, los repite, publica frases sobre ellos y luego continúa viviendo exactamente igual. La información no transforma a nadie por sí sola.
La transformación ocurre cuando una idea deja de ser entretenimiento mental y empieza a modificar el comportamiento real. La idea es simple: ser, hacer, tener. Pero la mayoría vive exactamente al revés. Piensan que primero necesitan tener algo para después poder hacer algo y finalmente convertirse en alguien. Creen que cuando llegue el dinero entonces actuarán con disciplina. Que cuando llegue el reconocimiento entonces se sentirán seguros. Que cuando aparezca el éxito entonces empezarán a comportarse como la persona que quieren ser. Pero la realidad funciona de forma completamente distinta. No puedes actuar consistentemente como alguien que todavía no eres internamente. Y tampoco puedes conservar algo que tu identidad aún no está preparada para sostener. Maquiavelo entendía esto perfectamente. Veía a hombres intentando tomar poder antes de convertirse en el tipo de hombre capaz de sostenerlo. Y el resultado casi siempre terminaba igual: colapso, traición o pérdida. Porque toda la vida funciona bajo restricciones. El tiempo es una restricción. La energía es una restricción. El espacio es una restricción. Todo lo que vale la pena construir requiere tiempo. Todo lo que vale la pena mantener exige esfuerzo. Pero la mayoría intenta acelerar resultados mientras se niega a transformarse durante el proceso. Ese es el error. Las personas que llegan arriba entienden algo temprano: la creación viene antes que la posesión. La identidad viene antes de la recompensa. El poder sigue alineación, no urgencia. Y si hoy te sientes vacío, inquieto o estancado, muchas veces no es porque te falten oportunidades. Es porque todavía no estás construyendo algo que refleje quién podrías llegar a convertirte. Porque el momento en que decides construir algo real, inmediatamente aparece resistencia. Los problemas aumentan. La fricción crece. Los obstáculos aparecen. Y la mayoría interpreta eso como una señal de que algo está mal. Pero no lo está. De hecho, muchas veces esa es la prueba de que finalmente entraste en contacto con la realidad. Porque todo en la vida tiende al caos. Si abandonas algo, se deteriora. El orden requiere intención. Requiere disciplina. Requiere consistencia. Maquiavelo decía que la fortuna favorece a los audaces, pero casi nadie menciona la segunda parte implícita: solo los disciplinados sobreviven a lo que viene después. Y aquí es donde la mayoría abandona. Intentan algo durante unas semanas o algunos meses y, cuando los resultados todavía no aparecen, concluyen que el camino no funciona. Lo que no entienden es que en las primeras etapas de cualquier cosa significativa, los resultados son invisibles. La retroalimentación llega tarde. El reconocimiento llega al final. Lo sé porque lo viví. Hubo un periodo de casi 2 años donde estaba construyendo algo en lo que realmente creía, y el mundo no me devolvía absolutamente nada. Nada de dinero. Nada de validación. Nada de reconocimiento. Solo silencio. Y cada mañana tenía que tomar una decisión incómoda: ¿continúo basado en la persona en la que me estoy convirtiendo, o abandono porque todavía no existe evidencia visible? Ese espacio entre identidad y resultados es donde la mayoría se rompe. No porque les falte talento, sino porque no tienen paciencia consigo mismos. Y aquí hay algo que casi todos entienden mal sobre el éxito. Cuando ves a alguien exitoso, asumes que su dinero refleja lo que está haciendo ahora mismo. Pero normalmente no funciona así. La riqueza muchas veces es compensación retrasada. Es el pago acumulado por años, a veces décadas, de trabajo que al principio no producía nada excepto crecimiento interno. Ahí es donde el sentimiento de merecimiento destruye silenciosamente la ambición. La gente quiere resultados rápidos sin convertirse primero en la persona capaz de sostenerlos. Los hombres que realmente ascienden valoran más el tiempo que el dinero. Los hombres que permanecen estancados se obsesionan con dinero mientras desperdician tiempo sin darse cuenta. Y esa sola inversión mental explica más cosas que el talento mismo.
La mentalidad de corto plazo se aferra al efectivo. La mentalidad estratégica protege tiempo. Y cuando realmente entiendes eso, algo empieza a cambiar dentro de ti. Porque después de la identidad aparece una pregunta todavía más incómoda. Si el esfuerzo por sí solo no garantiza resultados, entonces, ¿qué es lo que realmente crea valor? La escalera del valor. Una vez que entiendes que la identidad viene primero, la siguiente realización golpea todavía más fuerte. Y si has pasado gran parte de tu vida trabajando duro, esta idea puede sentirse casi ofensiva. El esfuerzo por sí solo no determina los resultados. El valor sí. Y el valor existe en niveles. Aquí es donde muchos hombres pierden años, incluso décadas, sin entender por qué siguen agotados, frustrados y estancados, porque no todo valor se recompensa igual. Existen diferentes capas en la forma en que los seres humanos crean valor y cada capa recibe una recompensa distinta. En el nivel más bajo está la ejecución. Aquí intercambias tu tiempo, tu energía y tu esfuerzo físico para terminar una tarea. Llegas, trabajas, repites. Es trabajo honesto. Es trabajo necesario. La sociedad depende de él. Pero tiene un techo. No importa cuánto empujes tu cuerpo, solo hay ciertas horas en un día y eventualmente tu energía se agota. Piensa en el hombre que está echando concreto desde las 6 de la mañana. Probablemente nadie trabaja más duro que él. Pero su ingreso está atado directamente a una sola cosa, si se presenta o no. Si deja de trabajar, el dinero se detiene. Eso es ejecución. Es respetable, pero está limitado. Encima de eso está la coordinación. Aquí dejas de hacerlo todo tú mismo y empiezas a organizar personas, sistemas y procesos. Los gerentes operan aquí. Los líderes de equipo operan aquí. Y aquí es donde mucha gente empieza a incomodarse, porque la persona que coordina suele ganar más que la persona que hace el trabajo físico, incluso si el trabajo físico se siente más pesado. Pero eso no es injusto. Es apalancamiento. Maquiavelo entendía esto con claridad: el poder no pertenece al más fuerte, pertenece al que dirige la fuerza. Y voy a ser honesto, esto fue difícil de aceptar para mí, porque yo fui ese hombre que trabajaba más que su gerente y ganaba menos. Me contaba la misma historia que muchos se cuentan: esto no es justo. Y se sentía verdadero, pero no estaba completo. Lo que no entendía era esto: a mí me pagaban por producción. A él le pagaban por decisiones. Y una buena decisión antes del mediodía podía valer más que toda mi semana de esfuerzo. Esa realización no me volvió resentido. Me volvió estratégico. Pero incluso la coordinación tiene límites. Solo puedes manejar cierta cantidad de personas antes de que todo se vuelva complejo, caótico y difícil de controlar. Por eso muchos gerentes también alcanzan un techo, siguen demasiado cerca del trabajo operativo. El siguiente nivel es donde las cosas realmente cambian: comunicación. En este nivel ya no intercambias solamente tiempo ni administras personas. Mueves personas mediante ideas, palabras e influencia. Moldeas percepción. Enmarcas la realidad. Y aquí el dinero empieza a escalar. Piensa en un trato cerrado dentro de una sala de juntas. Algunas frases, una conversación, un apretón de manos, y en ese instante se puede crear más valor que el que cientos de personas producirían físicamente durante un año. No es exageración. Así se mueve el dinero real. La persona en esa sala quizá no cargó nada, no fabricó nada y no levantó físicamente un solo objeto, pero movió todo. Por eso vendedores, negociadores, abogados, creadores, estrategas y personalidades mediáticas pueden ganar en un año más de lo que otros ganan en una vida. No porque trabajen más duro, sino porque sus palabras y decisiones influyen en resultados masivos. Y por encima de eso existe el nivel más alto: imaginación. Aquí es donde se crean sistemas. En este nivel no solo comunicas, diseñas.
No solo influyes sobre personas, construyes el entorno en el que esas personas operan. Cada aplicación que usas, cada plataforma por la que deslizas el dedo, cada sistema en el que participas, existe porque estás dentro de la imaginación de alguien más. Ellos crearon las reglas. Tú estás jugando el juego. Negocios, plataformas, movimientos y sistemas financieros empiezan aquí. Maquiavelo llamaría a esto el dominio de los gobernantes, los que escriben reglas en lugar de limitarse a seguirlas. El problema es que la mayoría nunca sube conscientemente por estos niveles. Se queda donde empezó y espera que trabajar más duro compense su posición. No lo hará. La riqueza no se crea en la parte baja de la escalera. Se crea más arriba. Y subir requiere una nueva mecánica mental, entender el apalancamiento. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que muchas personas se quedan estancadas porque siguen intentando ganar más desde ejecución, cuando deberían estar aprendiendo a coordinar, comunicar o diseñar sistemas? Te leo en los comentarios. Porque el siguiente cambio revela una idea que suena absurda al principio, pero que cambia todo cuando la entiendes. Muchas veces es más fácil hacer mucho dinero en poco tiempo, que poco dinero lentamente durante toda la vida. El principio del apalancamiento. Este cambio mental parece una locura la primera vez que lo escuchas. Muchas veces es más fácil generar una gran cantidad de dinero en poco tiempo, que intentar generar pequeñas cantidades lentamente durante décadas. Suena absurdo porque la mayoría fue programada para pensar exactamente al revés. Creen que el dinero únicamente llega mediante acumulación lenta, sacrificio constante y agotamiento prolongado. Pero cuando entiendes el apalancamiento, empiezas a darte cuenta de algo incómodo. Existen caminos que escalan agotamiento y caminos que escalan impacto. Hacer poco dinero lentamente requiere presencia constante, esfuerzo constante y supervivencia constante. Tu tiempo queda atrapado dentro de un ciclo donde siempre tienes que seguir apareciendo para mantener resultados mínimos. Pero generar grandes resultados rápidamente exige algo diferente. Sistemas, precisión, posicionamiento y apalancamiento. Ahí está la diferencia. Un camino multiplica cansancio. El otro multiplica efecto. Yo tampoco lo creía al principio. Pero una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y la razón por la que esta idea incomoda tanto no es porque sea falsa. Es porque aceptarla te obliga a asumir responsabilidad. Porque si realmente es cierto, entonces quedarse pequeño no siempre es destino. Muchas veces es una decisión. Y la mayoría preferiría creer que el sistema está manipulado antes que aceptar que llevan años jugando en el nivel equivocado. Cuando este cambio finalmente hace clic dentro de tu cabeza, tus estándares empiezan a transformarse. Lo que antes parecía buen dinero empieza a sentirse ineficiente. No porque te vuelvas codicioso, sino porque empiezas a ver claramente los intercambios ocultos detrás de cada decisión. Dejas de preguntarte únicamente, ¿cómo puedo ganar más? Y comienzas a hacer una pregunta muchísimo más poderosa, ¿qué merece realmente mi tiempo? Esa sola pregunta elimina la mayoría de las distracciones de tu vida. Porque el apalancamiento exige enfoque total. Y aquí es donde muchas personas se destruyen silenciosamente. Tienen demasiadas opciones, demasiados caminos, demasiadas oportunidades brillantes compitiendo por su atención. Pero el problema casi nunca es falta de oportunidades. El problema es falta de compromiso. Cuando persigues todo, nada se acumula. Nada se profundiza. Nada alcanza suficiente masa crítica como para explotar realmente. Los hombres que ascienden hacen algo distinto. Se concentran. Eligen un camino que permita apalancamiento y permanecen ahí el tiempo suficiente para que identidad y habilidad se fusionen. Y cuando eso ocurre, desde afuera parece éxito de la noche a la mañana. Pero no lo es. Es tiempo comprimido. Son años de enfoque acumulado explotando de golpe frente a los ojos de quienes nunca vieron el proceso. Y aquí aparece otra verdad incómoda,
Si no eliges conscientemente subir por la escalera del valor, la vida terminará encerrándote en el nivel que estás dispuesto a tolerar. No porque no puedas hacer más, sino porque nunca exigiste más de ti mismo. Por eso quiero que hagas algo honestamente incómodo. Mira los últimos 12 meses de tu vida. Pero míralos de verdad. No lo que crees que hiciste. Lo que realmente hiciste. ¿Dónde se fue tu tiempo? ¿Estabas operando desde ejecución? ¿Desde coordinación? ¿Desde comunicación? ¿O estabas construyendo algo todavía más alto? Porque tu calendario no miente. Y la distancia entre donde crees que estás y donde tu tiempo demuestra que estás, esa distancia es tu realidad actual. Y si esto empieza a cambiar la forma en la que ves las cosas, perfecto. Porque el siguiente cambio destruye una creencia que suena inteligente, responsable e incluso lógica, pero que silenciosamente mantiene a millones atrapados durante años. La idea de que las cosas son demasiado caras. Capacidad por encima del costo. Una vez que empiezas a entender valor y apalancamiento, otra creencia comienza a derrumbarse. Y esta es peligrosa porque, en la superficie, suena inteligente, responsable e incluso racional. La creencia es simple: las cosas son demasiado caras. Probablemente la has dicho más veces de las que puedes contar. Y cada vez que la dices, cierras una posibilidad sin darte cuenta. Porque la verdad es esta: nada es caro. Las cosas cuestan lo que cuestan. El verdadero problema es si tú puedes permitirte eso en tu nivel actual. Maquiavelo reconocería esto de inmediato como una limitación autoimpuesta. Las personas enmarcan sus restricciones como si vinieran desde afuera. El precio es demasiado alto. El mercado está demasiado difícil. La economía está mal. Las condiciones no ayudan. Pero la mayoría de las veces, la jaula no está cerrada con llave. Simplemente están sentados dentro de ella, porque ponerse de pie exigiría convertirse en alguien que todavía no se han atrevido a ser. Cuando dices eso es demasiado caro, conviertes al objeto en el problema. Cuando dices todavía no puedo permitírmelo, te conviertes tú en la variable. Y eso incomoda, porque ya no puedes escapar de ti mismo. Yo solía vivir dentro de una lógica que ahora llamo lógica de arreglárselas. Si algo se rompía, lo parchaba. Si algo estaba obsoleto, lo seguía usando. Si algo era ineficiente, lo toleraba. Y me decía que estaba siendo inteligente, responsable, práctico. Pero no estaba construyendo riqueza. Estaba preservando limitación. Auto barato, reparaciones constantes. Herramientas baratas, horas desperdiciadas. Decisiones baratas, consecuencias caras. En ese momento se sentía responsable. En realidad, estaba intercambiando tiempo, lo único que jamás puedo recuperar, para evitar mejorar mi forma de pensar. Y ese intercambio nunca funciona a largo plazo. Algunos de ustedes saben exactamente de qué hablo. Están haciendo cuentas en su cabeza, intentando decidir si pueden pagar algo que realmente podría cambiar su situación: un curso, una mudanza, una inversión, una conexión, una herramienta, un acceso. Y al mismo tiempo gastan dinero casi sin pensarlo en cosas que no cambian absolutamente nada. En el fondo sabes que no se trata solo de dinero. Se trata de permiso. Estás esperando que tus circunstancias te digan que ya es seguro subir de nivel, pero no lo harán. Las circunstancias no te promueven. Las decisiones sí. Las personas que operan en niveles superiores no preguntan, ¿cómo consigo esto más barato? Preguntan, ¿cómo me convierto en el tipo de persona para quien esto es normal? Esa pregunta cambia todo, porque obliga a crecimiento. Eleva tus prioridades, tus estándares y tu comportamiento. Si te enfocas solo en el costo, permaneces pequeño. Si te enfocas en capacidad, te expandes. Y esto conecta con un patrón que aparece en negocios, deportes, contenido, dinero y prácticamente cualquier campo,
un pequeño porcentaje produce la mayoría de los resultados. Unas pocas empresas generan la mayor parte de los ingresos. Unos pocos creadores concentran la atención. Unas pocas decisiones producen la mayoría de los resultados. El resto es ruido. Esto no es injusto. Es estructura. Maquiavelo entendía que el poder naturalmente se concentra, no porque alguien lo diseñe artificialmente, sino porque eso es lo que el poder hace. Y aquí está lo que incomoda a la mayoría: el comportamiento promedio escala masivamente. Por eso el medio se siente tan saturado. Todos compiten por el mismo espacio, los mismos trabajos, las mismas oportunidades, los mismos resultados. Se siente sofocante. Pero arriba hay menos ruido, menos competencia, más espacio. Y el precio de entrada es uno solo: estar dispuesto a ser diferente durante más tiempo del que se siente cómodo. La mayoría no lo hará. No porque no pueda, sino porque la multitud se siente segura y la subida se siente solitaria. Pero cuando ves esto con claridad, tu estrategia cambia. Dejas de intentar optimizarlo todo y empiezas a identificar las pocas acciones que realmente producen resultados. Porque la mayoría de lo que haces no necesariamente está mal. Simplemente es ineficiente. Y cuando duplicas tu enfoque sobre lo que realmente importa, el momentum aparece mucho más rápido. Por eso la idea de resultados iguales no se sostiene frente a la realidad. No puedes igualar resultados sin igualar esfuerzo, enfoque, habilidad y sacrificio. E incluso entonces, el desequilibrio vuelve a aparecer porque la productividad llega primero y el ingreso viene después. Pero aún entendiendo esto, la mayoría todavía duda. Y esa duda abre la puerta al siguiente costo invisible: el costo de no actuar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que muchas personas se quedan atrapadas porque llaman caro a todo lo que exige crecer, mientras gastan sin pensar en cosas que no elevan su capacidad? Te leo en los comentarios. Porque el siguiente cambio revela una cuenta que casi nadie calcula: no solo existe el costo de actuar, también existe el precio brutal de seguir igual. El costo invisible de la inacción. Este es el cálculo que la mayoría jamás hace correctamente. Todos conocen el costo de actuar. Saben cuánto dinero podría costar una decisión, cuánto riesgo implica un movimiento o cuánta incomodidad podría generar cambiar de dirección. Pero casi nadie calcula el costo de quedarse exactamente igual. Y ahí es donde ocurre el verdadero daño. Porque la inacción no te envía la factura hoy. Te la manda después, con intereses. Las oportunidades no llegan con fechas de expiración escritas sobre ellas. No aparecen como grandes anuncios cinematográficos. Llegan disfrazadas de conversaciones, momentos, decisiones incómodas, personas y pequeñas ventanas de tiempo. Y si dudas demasiado, desaparecen. Maquiavelo advertía que los hombres no pierden poder únicamente por ataques directos, muchas veces lo pierden por demora, por quedarse inmóviles mientras todo a su alrededor sigue avanzando. Lo mismo ocurre en tu vida. No destruyes tu futuro dramáticamente de un solo golpe. Lo pospones silenciosamente hasta que un día ya no queda nada más por posponer. Aprendí esto en un momento que se quedó grabado dentro de mí. Estaba en un evento pequeño escuchando a alguien con resultados reales. No era extravagante. No era famoso. Pero era extremadamente preciso. Después del evento nos sentamos durante horas a hablar. Me explicó cómo funcionaba su mundo: acuerdos, apalancamiento, acceso, relaciones, velocidad. Y mientras él hablaba, una parte de mi mente hacía lo que la mayoría hace automáticamente: calcular la distancia entre su mundo y el mío. Preguntarme si realmente pertenecía ahí. Cuando llegó la cuenta, él intentó pagarla. Y lo detuve. No por ego, sino porque entendí algo en ese instante. Si dejaba que él invirtiera en mí mientras yo no arriesgaba absolutamente nada, estaba enviando un mensaje muy claro sobre quién era. Y no se trataba del dinero.
se trataba de la señal. ¿Era yo alguien que solo llega a tomar o alguien que también pone algo sobre la mesa? Tiempo después me confesó que ese momento influyó directamente en si estaría dispuesto o no a abrirme puertas en el futuro. Así es como la vida te prueba silenciosamente, sin anuncios, sin advertencias, sin música dramática. Y esos momentos se acumulan hacia adelante o hacia atrás. Porque a veces actuar cuesta dinero, pero no actuar cuesta años. A veces actuar cuesta incomodidad, pero no actuar cuesta identidad. A veces actuar implica riesgo, pero no actuar te cuesta acceso a habitaciones a las que probablemente jamás volverás a entrar. Las personas que operan en niveles altos entienden esto perfectamente. Pagan por velocidad. Pagan por proximidad. Pagan por información. No porque disfruten gastar, sino porque entienden algo fundamental: el tiempo no regresa. La mentalidad de corto plazo ahorra dinero y desperdicia años. La mentalidad estratégica gasta dinero para comprimir tiempo. Y cuando finalmente dejas de dudar constantemente, todo empieza a convertirse en herramienta. Cada experiencia, cada gasto, cada conexión y cada movimiento empieza a verse desde otra perspectiva. Ya no preguntas únicamente cuánto cuesta algo. Empiezas a preguntarte qué puede producir. Ahí es donde nace el siguiente cambio. La conversión estratégica. Porque las personas promedio consumen, pero las personas estratégicas convierten. Conversión estratégica. Cada vez que gastas dinero, necesitas hacer una pregunta distinta. No preguntes solamente, ¿cómo reduzco esto? O ¿cómo gasto menos? Pregunta, ¿cómo convierto esto en apalancamiento? ¿Cómo hago que esto trabaje para mí? La mayoría jamás se hace esa pregunta, y por eso nunca ve las respuestas. No necesitas reinventar toda tu vida para empezar a pensar así. Solo necesitas mirar de forma diferente lo que ya haces, donde vives, que disfrutas, que estás aprendiendo, con quién hablas y en qué espacios ya estás colocando tiempo, energía y dinero. Porque la mayoría consume. Las personas estratégicas convierten. Déjame darte un ejemplo sencillo. Alguien gasta dinero en comida todos los meses. La mayoría simplemente come. Sale, paga, consume y vuelve a casa igual. Pero una persona estratégica decide convertir esas comidas en conexiones. Ahora cada cena puede ser una reunión. Cada restaurante puede ser una sala de oportunidad. Cada salida puede convertirse en acceso, conversación, relación o información. Mismo dinero. Resultado completamente distinto. Eso es apalancamiento. Eso es conversión. Y por eso algunas personas construyen imperios desde hábitos ordinarios, no porque sean más talentosas, sino porque hacen mejores preguntas de forma constante. Ahora bien, aquí está la parte que más le cuesta a la mayoría. No siempre recibirás respuestas inmediatas. A veces haces una mejor pregunta y no ocurre nada durante semanas o meses. Ese silencio incomoda. La gente asume que significa detenerse, pero muchas veces no significa eso. Significa pensar más profundo. Las personas poderosas pueden permanecer dentro de la incertidumbre sin correr de regreso hacia la comodidad. Dejan madurar las ideas. Maquiavelo entendía que los hombres no fracasan porque la oportunidad desaparece, sino porque se abandonan a sí mismos en el momento en que la claridad desaparece. Y eso sigue siendo verdad hoy. Si nunca haces mejores preguntas, la vida responde por ti. Y sus respuestas suelen ser duras. Te quedas igual. Repites el mismo año. Llamas estabilidad a lo que en realidad es estancamiento. Y eventualmente entiendes que no elegiste tu vida con intención, simplemente derivaste hacia ella por inercia. Así pierde la mayoría. No mediante un desastre enorme, sino mediante negligencia acumulada. Seamos claros, nada de esto garantiza millones. Ese no es el punto. El resultado real es mucho más peligroso que eso,
agencia, dirección, impulso, la capacidad de moverte hacia adelante bajo tus propios términos. La mayoría jamás obtiene eso, no porque sea imposible, sino porque espera sentirse lista antes de actuar. Y ese momento casi nunca llega. La verdad es esta. La inacción se siente barata hoy porque te cobra después en tiempo perdido, confianza perdida, oportunidades perdidas y acceso perdido. Y un día la factura aparece cuando ves a alguien viviendo una vida que tú alguna vez te dijiste que ibas a construir. Ese es el cobro. Y siempre llega. La demora es silenciosa. Parece responsable. Pero es uno de los caminos más confiables hacia el arrepentimiento. Así que aquí no te voy a dejar con motivación barata ni con consuelo. Te voy a dejar con una pregunta: ¿en qué área de tu vida estás calculando cuidadosamente el costo de avanzar, mientras ignoras lo que quedarte igual ya te está costando? No necesitas una respuesta larga. Solo una cosa. Una decisión. Una puerta. Un movimiento. Porque ese nivel de honestidad ya es más de lo que la mayoría está dispuesta a enfrentar. Al final, los hombres que ascienden no siempre son más inteligentes ni más afortunados. Simplemente actúan mientras todos los demás siguen esperando sentirse listos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que muchas personas pierden años no por falta de oportunidades, sino porque jamás aprendieron a convertir lo que ya hacen en apalancamiento real? Te leo en los comentarios. Porque ahora viene la verdad final, la diferencia entre quienes escuchan esto y siguen igual, y quienes deciden cambiar antes de que la vida les cobre otra década. Conclusión. La mayoría de las personas va a escuchar ideas como estas, y no va a cambiar absolutamente nada. Van a sentirse motivadas durante unas horas, quizá durante algunos días, y después volverán exactamente a los mismos hábitos, los mismos patrones mentales y las mismas decisiones que lentamente los mantienen atrapados. Porque entender algo intelectualmente y vivirlo son dos cosas completamente distintas. Y esa es la verdadera separación silenciosa entre los hombres que construyen poder real y los que pasan la vida entera moviéndose sin avanzar. Los hombres que ascienden entienden algo que la mayoría nunca acepta del todo: la riqueza, la influencia y la libertad no empiezan afuera. Empiezan en la forma en la que interpretas el tiempo, el valor, la identidad y la responsabilidad. Empiezan cuando dejas de verte como alguien que reacciona al mundo. Y comienzas a verte como alguien capaz de moldear dirección dentro de él. Todo lo que vimos hoy apunta hacia la misma idea central. Primero corriges identidad. Después entiendes cómo se crea valor realmente. Luego aprendes apalancamiento. Después desarrollas concentración. Más tarde dejas de pensar únicamente en costo y empiezas a pensar en capacidad. Después comprendes el precio invisible de no actuar. Y finalmente aprendes a convertir tu tiempo, tus hábitos, tus conexiones y tus recursos en algo que produzca movimiento real hacia adelante. Esa es la diferencia. No se trata de trabajar hasta destruirte. No se trata de aparentar éxito. No se trata de repetir frases motivacionales. Se trata de operar estratégicamente mientras la mayoría sigue funcionando emocionalmente. Y aquí está la verdad incómoda: casi todo el mundo ya sabe más de lo que aplica. El problema rara vez es falta de información. El problema es resistencia interna. Resistencia a cambiar identidad. Resistencia a abandonar comodidad. Resistencia a aceptar que muchas veces el verdadero obstáculo no era el sistema, sino las creencias silenciosas desde las que tomaban decisiones todos los días. Por eso Maquiavelo entendía algo brutalmente claro: los hombres rara vez cambian mientras la comodidad siga siendo tolerable. Pero la comodidad no te protege. Solo hace que el deterioro se sienta más lento y más silencioso. Y un día despiertas viendo a otra persona viviendo exactamente la vida que tú alguna vez imaginaste para ti mismo. Ese es el precio de la demora. Ese es el costo de esperar eternamente el momento correcto. Porque la mayoría sigue esperando sentirse lista para actuar.
Y ese momento casi nunca llega. Los hombres que terminan construyendo algo grande no siempre son más inteligentes. Muchas veces simplemente actúan antes de sentirse completamente preparados. Se mueven mientras otros siguen calculando. Aprenden mientras otros siguen dudando. Y gracias a eso, el tiempo empieza a trabajar a su favor mientras el resto continúa atrapado en análisis, miedo y repetición. Así que quiero dejarte con una última pregunta. ¿En qué parte de tu vida sigues justificando permanecer igual, mientras el tiempo silenciosamente sigue cobrando la factura? No necesitas cambiar todo hoy. Solo necesitas un movimiento real. Una decisión. Una puerta. Un paso que rompa el patrón. Porque a veces una sola decisión estratégica cambia la dirección completa de una vida. Si este video cambió aunque sea un poco la forma en la que ves el dinero, el valor, el tiempo y tu identidad, suscríbete ahora mismo. Porque esto apenas es la superficie. Existen capas mucho más profundas sobre psicología, influencia, riqueza y estrategia que la mayoría jamás explorará completamente. No porque no existan, sino porque la mayoría nunca estará dispuesta a escucharlas de verdad. Y ahí está precisamente la diferencia. La mayoría verá esto y seguirá igual. Unos pocos lo usarán para transformarse. Decide cuál de los dos quieres ser.